Muchas gracias, Deti. Entonces vamos a continuar con lo que hemos estado platicando antes de ir al receso. Estuvimos hablando acerca de la autoría de la carta. En esa temática vamos a continuar con el tema del autor, hablando de Pedro. Pedro es uno de los primeros discípulos que el Señor llama al, a su ministerio. En los evangelios se testifica de eso al encontrarse con el Señor. Pedro era un pescador, era una persona, vamos a decir, común, que al parecer no destacaba dentro de la comunidad, sino que era un pescador como cualquiera de los que estaban en aquel contexto, que habían muchos pescadores, que era una de las formas de vida de la gente que formaba parte de los pueblos asentados alrededor del lago, viviendo de la pesca y de los productos del lago y también de la agricultura. Pedro era pescador. Y luego el Señor le dice esa frase interesante de que lo iba a hacer pescador de hombres, ¿verdad? No sé cuál pudo haber sido el rostro de Pedro al oír esa frase de pescador de hombres, de intriga, pero algo hubo en su corazón que en el momento la respuesta de él fue dejar las redes y seguir al Señor, ¿no? De hecho, en el primer relato de lo que se llama como la pesca milagrosa, en esos primeros encuentros de Pedro con el Señor, Pedro sabe que hay algo diferente en Jesús y que incluso él se siente entre asombrado y miedoso por lo que pueda representar la relación entre Pedro y el Señor. Incluso le pide que lo deje, ¿no? Entre otras cosas que se pueden mencionar de Pedro. La palabra, tanto Cefas como Pedro, ahí pues hay diferentes opiniones en cuanto a lo que quiera decir aquel pasaje sobre esta iglesia o sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, la intención de esta mañana en la clase de hoy no es abordar tanto el tema de la vida del apóstol Pedro como el contenido de su carta. Pero hay que decir que ambas palabras, como Pedro o Cefas, significan piedra o roca. Algunos han hecho hincapié en el tamaño o la consistencia de eso, pero digamos lo que vemos a partir de estos términos, uno griego y otro más arameo, es que se refiere a una piedra, ¿verdad? No tanto en el sentido del tamaño o la consistencia, sino a una piedra en general, ¿verdad? Claro, la hermenéutica de ese pasaje en cuanto a dónde está cimentada la iglesia, pues se ha dividido la opinión entre la postura católica, algunos piensan que se refiere a Pedro, eh, y por eso el tema de Pedro como el primer obispo de la iglesia y todo eso, y la interpretación de que en realidad es Cristo la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y hay, digamos, muchas más escrituras que van por ese lado de la interpretación de Cristo. Pero bueno, en cuanto al significado del nombre del apóstol, era digamos, cuando vemos a Pedro en los evangelios, lo vemos siempre resaltando por diferentes motivos, ¿no? Pasó a ser el vocero en el libro de los Hechos, luego del evento bueno, cuando el Señor asciende, Pedro pasa a tomar un lugar de importancia en la iglesia. Nadie lo había nombrado, pero él toma de alguna manera la batuta para dirigir los quehaceres de la iglesia en ese momento. Es probable que ese mismo carácter de Pedro lo haya impulsado y que todos terminaron reconociendo el liderazgo de Pedro, ¿no? Parece dirigir la elección de Matías, luego del evento del Pentecostés. Es Pedro el que se levanta y explica a la gente que estaba ahí creyendo que estaban ellos bebiendo y que estaban borrachos. Es Pedro el que toma la palabra y se enfrenta con las personas. Y así lo vemos, ¿no? A Pedro constantemente. Y eso lo llega a ser Pedro el líder principal al que identifican. Cuando Herodes quería desalentar a la iglesia, entonces captura a Jacobo y a Pedro, ejecutan a Jacobo y a Pedro lo ponen preso,
en la espera de una ejecución también. Y así, cuando Pablo quiere hablar con los líderes de la iglesia, porque Pablo, su cristianismo empezó a crecer y a desarrollarse independientemente del liderazgo apostólico de los que habían andado con el Señor, pero Pablo tenía como esa espinita, ¿no? De saber si él estaba bien, si lo que estaba haciendo estaba correcto, porque él no había escuchado a Jesús. Y en ese momento no habían tantos escritos de Jesús, es decir, eh, Pablo leyó el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas o los escritos de Juan, los leería, no sabemos. Lo que sí él testifica en algunas de sus cartas es que tuvo entrevistas con algunas personas, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo quiere hablar con los líderes de la iglesia, ¿con quién se acerca? Se acerca con Pedro. Reconoce que Pedro era de los líderes principales, si no el líder principal de ese segmento de la iglesia. Pablo lo era también de un gran segmento de la iglesia. Entonces, digamos, vemos a Pedro siempre ahí en acción. Hubo milagros de Pedro en los primeros relatos de Hechos. Pedro va a la iglesia, a la región de los samaritanos también, vamos a decir, como de refuerzo de Felipe. Es a Pedro a quien el Señor manda a la casa de Cornelio, que ese es uno de los pasajes también que a mí me conmueven mucho porque eh, todo lo que tiene que hacer el Señor para que Pedro vaya a la casa de Cornelio y así. Las fuentes, algunos testimonios de esos primeros siglos dan cuenta de que Pedro murió martirizado en Roma entre el 67 y el 68. Algunos lo ponen un poco antes, esa muerte de Pedro, y tradicionalmente se dice que Pedro murió crucificado y que él dijo que no era digno de morir como el Señor había muerto. Y esos relatos, ¿no? No hay tanta evidencia más que algunas citas por ahí de algunos autores de cómo pudo haber muerto Pedro en Roma. Algunos difieren porque si la ejecución fue en Roma, normalmente en Roma las ejecuciones eran por medio de los decapitaban. Los empalamientos y ese tipo de cosas ocurrían más en otros, digamos, en otros pueblos, sobre todo el tema de la crucifixión, parece que ocurrían más fuera del contexto de Roma, pero bueno. En cuanto a la fecha, en la segunda carta de Pedro, que era lo que estábamos comentando antes del receso, Pedro alude a los escritos de Pablo. Entonces, si es así, estas cartas tuvieron que haber sido escritas después del 63, es decir, en ese periodo de tiempo. En ese periodo, porque para ese entonces es que ya estaban los escritos de Pablo. Y es interesante porque Pedro no dice, y de esto nos ha hablado Pablo, sino dice, de esto ha escrito Pablo. Entonces se refiere a las escrituras de Pablo. Y estábamos comentando eso hace unos minutos y estábamos diciendo que Pedro seguramente leyó algunos de los escritos de Pablo. ¿Cuáles escritos de Pablo leyó Pedro? No sabemos, ¿verdad? No tenemos en este momento forma de conocer cuál de las cartas de Pablo pudo haber leído Pedro. Decíamos que Pablo parece ser que no tuvo acceso a los evangelios, o por lo menos no lo dice él así textualmente, pero Pedro sí tuvo acceso a las cartas de Pablo, algunas, o por lo menos a una, o a una sección, no sé. Pero se refiere a los escritos de Pablo, aparte de las veces que Pablo había conversado con Pedro y habían intercambiado criterios. Recuerden que eso lo testifica Pablo cuando dice que platicó con ellos y que nada nuevo les habían dicho, se dieron la mano de compañerismo y cada quien siguió un camino distinto, pero no contrario en cuanto al ministerio. Eso en cuanto a la fecha posible, ¿no? Si se acepta que Pedro muere en Roma por Nerón, la carta tuvo que haberse escrito antes del 68, ¿no? Porque más o menos en ese tiempo fue cuando Nerón dejó de ser emperador. El contexto de la carta y las circunstancias históricas parece ser que ocurren durante las persecuciones que desató Nerón. Recuerdan que Nerón incendió Roma
y le echó la culpa a los judíos y a los cristianos, ¿no? Entonces eso desató una gran persecución en contra de esos pueblos que tuvieron que huir de Roma. Muchos fueron presos, otros fueron martirizados, fueron usados como espectáculo y una serie de cosas de ese tipo. El lugar, desde donde escribe. Pedro menciona en el capítulo 5, verso 13, que escribe desde Babilonia. Esa es una referencia bien interesante porque escribir desde Babilonia, ¿no? Podían ser tres, es decir, hay tres posibles Babilonias en aquel momento. Había un puesto militar al norte de Egipto que se llamaba Babilonia, es una región, ¿no? En esa frontera entre Egipto y Palestina, digamos lo que hoy es Palestina o Canaán, el territorio de Israel, había un puesto militar, como una especie de cuartel que se llamaba Babilonia. También estaba Babilonia, ¿no? De la ciudad y la región de Babilonia en Mesopotamia. Y también, que eso es algo que aparece en algunas partes en el Nuevo Testamento, la referencia a Roma, pero no decir Roma directamente, sino que se refieren a Roma como Babilonia, como la Babilonia. Entonces, se van descartando posibilidades, por eso se asume que el lugar, y eso vamos a decir que hay un poco más de certeza que en las cartas donde no tenemos un lugar específico. Hay un poco más de certeza para decir que Pedro está escribiendo desde Roma. Pues es muy poco probable, de hecho, casi nadie cree posible que Pedro estuviera escribiendo desde Egipto, en el puesto militar en Egipto. No tiene ningún sentido, no hay ningún tipo de posibilidad, bueno, posibilidad sí, pero es decir, no hay ninguna evidencia mínima como para pensar de que ese sea un buen lugar. Existía un lugar que se llamaba Babilonia, pero que Pedro haya estado ahí es muy, muy, muy poco probable. Que se refiera a la Babilonia de Mesopotamia, no, no tiene sentido, ¿no? Que Pedro estuviera en esa región de Mesopotamia, menos la mención de Silas y Marcos, que parecen estar con él cuando está escribiendo. Entonces no hace tampoco sentido que Pedro esté por Babilonia, y tampoco hay evidencias ni referencias ni algún comentario de algún padre o líder de la iglesia más adelante de ministerio de Pedro hacia esa parte del mundo más oriental, digamos, desde Israel. Más parece ser que la expresión que usa Pedro de Babilonia es una alusión a Roma, ¿no? Es una forma velada, digamos, o una forma ahí como en clave de referirse a Roma, ¿no? De hecho, esa ciudad era una ciudad también muy corrupta, una ciudad muy licenciosa, una ciudad muy lujuriosa, idólatra, pagana, desde aquel tiempo. Entonces, se refieren a ella como la Babilonia o la Gran Babilonia. Además, hay algunos comentarios y alguna tradición que se refieren que Pedro murió precisamente en esa ciudad. Entonces, fíjense, no lo podemos asegurar así con absoluta certeza, como hemos dicho antes, que Pedro haya escrito desde Roma, pero las evidencias que tenemos sí nos dan mucha pauta para decirlo. No lo podemos hacer al 100%, pero sí lo podemos mencionar como una muy buena posibilidad de que Pedro haya escrito desde Roma. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Bueno, habla de expatriados otra vez en esa dispersión y menciona algunas regiones, que eso es interesante porque es una expresión figurada que se puede referir a extranjeros o a peregrinos cristianos, que bueno, los primeros cristianos fueron judíos, entonces en el momento de las persecuciones empezaron a salir y a viajar con lo que tenían puesto y tal vez alguna ropita más, familia, algunos enseres personales y de cocina probablemente, pero no eran migrantes también, huyendo de la barbarie, huyendo de la persecución. Y por el contexto de la carta,
parece ser que Pedro se dirige más a gentiles que a judíos, no tanto como la carta a los hebreos o Santiago o Judas incluso, que se mencionan muchas cosas del Antiguo Testamento. Nosotros vemos en estas cartas que es muy poco, muy poco las citas que se hacen al Antiguo Testamento. Son más otras expresiones, entonces eso da la pauta. Y bueno, hay algunos versículos donde casi lo dice de manera evidente. Eh, la pauta de que la mayoría de los destinatarios de Pedro son gentiles, cristianos, oriundos de pueblos no israelitas, ¿no? Están, bueno, les dice, no pertenecen a este mundo y que están dispersos como una minoría entre las regiones paganas. Eso hay alguna diferencia con algunos de nuestros países donde los cristianos ya no, es decir, estadísticamente es una minoría, pero es una de las mayores minorías, ¿no? En países, por ejemplo, que eso es algo contradictorio, pero digamos en Guatemala ya no hay una religión que sea mayoría. El catolicismo es menos del 50% ahora de la población, anda más o menos en las mismas estadísticas que la iglesia evangélica en Guatemala, por lo menos a nivel estadístico. Entonces, eso le da otro contexto, ¿no? A la presencia de la iglesia en medio de nuestras naciones. Pero en aquel tiempo los cristianos eran realmente una minoría, digamos, casi imperceptible. Poco a poco eso fue creciendo, ¿no? Ya en el tiempo, en el tercer siglo, eso aumentó de una manera muy fuerte. Y luego el reconocimiento de la iglesia oficial y ese tipo de cosas, entonces ya le dieron otro rostro a la iglesia. Pero en este contexto de la carta, los cristianos son una minoría dispersos en medio de pueblos paganos, no cristianos, y algunos de ellos muy hostiles a la forma de vida de los cristianos y a la fe de los cristianos, muy hostiles, muy poca tolerancia en aquel, en aquel tiempo, ¿no? Para los cristianos. Entonces, algo que debemos de tener presente es que precisamente ese contexto de persecución, ese contexto de dolor y ese contexto de tribulaciones que se dan para los cristianos de ese tiempo, hace que la carta esté en algunos episodios como escrita en una especie de clave, como escrita en una especie de código, precisamente para que los destinatarios no queden en evidencia y que sean tratados aún con, digamos, con mayor violencia. De ahí probablemente la nota de escribir desde Babilonia, cuando realmente está escribiendo de Roma, que son ciudades en sentidos opuestos, ¿no? Roma hacia el occidente y Babilonia hacia el oriente, miles de kilómetros en medio. Y Pedro está diciendo, pues les escribo desde Babilonia, y realmente estaba escribiendo con mucha probabilidad, está escribiendo desde Roma. Bueno, eh, fíjense que Pedro les dice que él es apóstol de los judíos, esa es una cosa que se reconoce, y Pablo de los gentiles, ese fue un acuerdo al que habían llegado, que menciona Gálatas y se menciona en Hechos también sus encuentros. Realmente Pedro nunca se desliga de los gentiles, de hecho es el primer apóstol que tiene un contacto directo con una comunidad gentil. En el contexto ahí de Israel es con el centurión, ¿no? Con Cornelio, con la familia de Cornelio. El Señor trata con él a través de aquel velo que baja y él está durmiendo en una azotea y el Señor le dice, no llames santo lo que yo, no llames inmundo lo que yo he santificado, y así. Luego lo mandan a predicar con Cornelio. Él está ahí predicando cuando ve que el Espíritu Santo toma a aquellas personas y regresa con esa inquietud. Pedro parece ser que es quien dirige, con otras personas, Pedro dirige el famoso concilio de Jerusalén, donde están hablando de cómo debe tratarse a los gentiles y cómo se les debe predicar a los gentiles. A ese concilio asiste Pablo, que trae ya otras experiencias, pero que encajan, entonan en esa, digamos, en ese concilio y al arreglo al que llega. Entonces, aunque más adelante hemos visto a Pedro predicándole a judíos y a Pablo más a gentiles, en esta carta
Pedro se dirige más a los gentiles, está hablando más hacia los gentiles, gente que no tiene un trasfondo de las escrituras, gente que no tiene un trasfondo de la religión, de los ritos, no menciona casi nada de eso en su carta. Entonces, la exhortación de Pedro se dirige más que a la obediencia de la ley y otras cosas que se mencionan, por ejemplo, en Santiago o en Judas o mucho más en Hebreos. Pedro habla más un poco del sentido común y del buen vivir, del buen testimonio que deben tener las personas en medio de los gentiles, ¿no? Eh, por ejemplo, Pedro menciona ciertos pecados que son típicos, vamos a decir, de la gentilidad, como la idolatría, que ya en esa época del primer siglo el pueblo judío se había despojado de la idolatría, por lo menos no tenían ídolos así físicos, tenían otro tipo de ídolos, como el dinero, la misma ley, el templo se les convirtió en algunos ídolos en algún momento, pero ya no tenían así santuarios dedicados a Baal y a los otros dioses, en Israel no los tenían, por lo menos no así tan abiertamente. Entonces, en la carta Pedro menciona el tema de la idolatría, entonces es muy poco probable que se esté refiriendo a los judíos. Por eso todas estas cosas terminan de afirmar la idea de que se estaba refiriendo a un pueblo gentil. Pedro advierte sobre pasiones que habían tenido antes en la ignorancia y que habían heredado de sus padres. Eso también sigue fortaleciendo la idea de que se está dirigiendo a gentiles. Pedro dice que estos lectores anteriormente, en ese pasaje muy famoso de Pedro, que antes no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. Y otro asunto interesante es que no usa su nombre arameo Cefas, sino su nombre griego, ¿verdad? Pedro. Se identifica Pedro con los hermanos con su nombre griego. Ok, bueno, voy a dejar de compartir acá. Estamos ya hacia el final de la clase de esta mañana, entonces tenemos unos minutos para algunas preguntas y comentarios de lo que hemos estado conversando esta mañana. Así que abro la posibilidad para que lo puedan hacer en este momento. Puedan escribir sus comentarios o algunas preguntas en el chat y también pueden abrir su micrófono, marcar ahí, levantar su mano y les escuchamos. Ok, bueno, tenemos a Roxana y luego Jorge. Bienvenida, Roxana. Puede abrir su micrófono nuevamente y le escuchamos. Por ahí vamos a ver que nos activen la posibilidad que los hermanos puedan abrir su micrófono. Ok, Roxana. Gracias, profesor. Gracias. Respecto a esta última parte y lo que usted comentó anteriormente sobre Pedro, ¿cierto? Que la Iglesia Católica es muy relevante. eh, me gusta mucho el ver la evolución de Pedro y Pablo a lo largo de las distintas cartas y libros de la Biblia, porque esto muestra que cualquier persona puede llegar a Cristo. Entonces, es muy bonito ver que, por ejemplo, vemos a Pedro primero y a Pablo, ¿cierto? Desempeñando roles que pueden ser muy cuestionables, ¿cierto? Para nosotros como lectores y ya sabiendo toda la historia de la Biblia y después verlos transformados en estos personajes tan grandes para la obra de Dios en el mundo, y eso a mí por lo menos me da mucha esperanza de que cualquier persona podría, incluso no importa su pasado, ¿cierto? O su personalidad, su carácter impetuoso, qué sé yo, o incluso a lo contrario, un carácter que no tiene tanta potencia, ¿cierto? Transformarse en un gigante de la fe también. Obviamente siempre guardando las proporciones con respecto a Jesús, porque Jesús es en el fondo el centro de todo. Entonces me parece como bonito analizar también esa figura de Pedro desde este punto de vista, en lo que era Pedro, ¿cierto? En hechos, como usted lo comentó, y lo que es aquí en Primera de Pedro es totalmente distinto, y ese recorrido a lo largo de todas las cartas es algo que nosotros podemos también ver en nuestras propias vidas. Y eso nada más quería decir. Gracias, Roxana. Sí, digamos, la transformación que sufren el Pedro de los Evangelios, el Pedro de Hechos, el Pedro de las cartas,
Es muy interesante, muy, muy interesante y también bueno, ahora que lo dice Roxana, vamos a conversar de eso en las siguientes clases, tratando de seguir alguna evolución personal y esa transformación personal de Pedro a lo largo de esos escritos, ¿verdad? Lo voy a tomar en cuenta para conversarlo un poco más detenido en en la siguiente clase también, porque es algo también muy bonito, ¿no? La evolución de Pablo también, desde su conversión, y luego el Pablo que vemos en las cartas también, ¿no? El de Pedro es algo interesante que menciona Roxana. Yo había dicho que pues no estábamos haciendo un estudio biográfico de Pedro, pero creo que vale la pena que nos acerquemos con un poco más de detenimiento a esa evolución del Pedro de los evangelios, el Pedro de los hechos y este Pedro que estamos encontrando aquí en las cartas, ¿no? Sobre todo pensando en ese Pedro tan bravo y tan intransigente en ese tiempo y ahora tan noble y sobre todo con gentiles, ¿no? Aquel Pedro que no se quería juntar con los gentiles en Gálatas y que Pablo lo tiene que regañar, ahora lo vemos con un gran corazón hacia los gentiles. Gracias, Roxana, por su aporte, muy importante. Jorge, le escuchamos, Jorge Gómez, desde Perú. Bienvenido, Jorgito. Puede abrir su micrófono, Jorge, le escuchamos. Por ahí hay una opción donde debe presionar para que se active su micrófono. Ok, gracias, profe. Una pregunta. Eh, Más o menos, por lo que nos ha comentado, es el entorno de la carta se haría por los años 68, 69, ¿no? Pero la destrucción del templo fue en el año 70, pero ya tres años antes había, digamos, un ambiente de rebelión y algún tipo de sometimiento por parte de Roma, por parte de Vespasiano, ¿no? Y se puede decir de que eso también fue, digamos, uno de las causas, probables causas de que Pedro haya escrito también a aquellos judeocristianos que salían de Jerusalén por efectos de esta invasión romana. ¿Podría pensarse en eso? Yo creo que sí, Jorge. Creo que sí, es una buena posibilidad porque, digamos, inicialmente los cristianos se vieron forzados a salir de Jerusalén por las persecuciones, ¿no? Pero luego los judíos también se vieron forzados a abandonar por lo menos Jerusalén por el hecho de las convulsiones políticas, el derramamiento de sangre y todas esas cosas. Las escuelas, las principales escuelas rabínicas que estaban asentadas en Jerusalén se movieron a lugares con mayor seguridad. Por eso encontramos que hacia final del primer siglo, las tradiciones rabínicas, las principales representantes de tradiciones rabínicas y gente que trabajaba el texto, la Biblia, el texto hebreo, digamos, no estaban en Jerusalén, sino que estaban en Tiberíades. Las principales reuniones que fueron definiendo lo que hoy es el texto masorético no pasó en Jerusalén, sino pasó, y eso fue después de la destrucción del templo, pasó fuera del contexto de Jerusalén. Y entonces sí, ¿verdad? El horror, el dolor, toda la sangre que provocó el antes, el durante y el después de la destrucción del templo, fue uno de los principales motivos también para que los judíos salieran huyendo de su territorio, que salieron, vamos a decir, voluntariamente, y luego los que salieron obligadamente, porque fueron obligados a abandonar Jerusalén después de que el templo había sido destruido y había sido destruida la ciudad. Entonces llegaron nuevos gobernadores romanos con la intención de deshacer al pueblo de Israel y deshacer borrar la memoria y sacarlos a todos del contexto territorial. Digamos, lo peor que le pasó al pueblo de Israel no solo fue la destrucción del templo, sino fue lo que ocurre después de la destrucción del templo, con un gobernador romano también que se llama Adriano, Adriano creo que era el nombre de ese gobernador romano. Eh, los años siguientes a la destrucción del templo, que fue un episodio también muy, muy, muy oscuro del pueblo de Israel.
hasta la época del sionismo, digamos, y el establecimiento nuevamente del pueblo de Israel en 1948. Es decir, ese episodio oscuro de la historia de Israel empieza a partir de ese periodo. Entonces, salen los israelitas también, ahora ellos también bajo persecución, ya no solo los cristianos, sino ellos también bajo persecución en medio de un mundo y un imperio que se mostró hostil, muy, muy hostil. ¿Verdad? Profe, a continuación ahí, una de esas tradiciones era el bautismo. Y Pedro dice en el capítulo 3, habla de que el bautismo salva. ¿Qué comentarios hay por ahí? Bueno, estamos hablando, no recuerdo, en la primera pausa con alguien, porque ese del bautismo está en el contexto también del relato que Pedro menciona de Noé, ¿verdad? Y de la, vamos a decir, incursión del Señor a las partes bajas de la tierra y ese tema, que es algo que vamos a comentar en la siguiente clase. Entonces yo agradecería, Jorge, paciencia para la siguiente clase y vamos a comentarlo entonces en nuestro siguiente encuentro. Bueno, estamos ya aquí al final del tiempo. Quiero agradecer siempre su atención, un gran, gran abrazo para cada uno en sus ciudades donde están, esperando que estén bien, contentos, ¿verdad? Y que hayan ahí sanidad en los corazones. La jornada mundialista de fútbol no ha favorecido mucho a Sudamérica en los últimos encuentros, pero bueno, todavía hay algunos representantes ahí que generan esperanzas en este Mundial de Fútbol que siempre nos atraen. Así que un abrazo, hermanos, y que tengan un buen fin de semana. Bendiciones.